Protestas convocadas por la CONAIE dejan 44 detenidos, todos con antecedentes penales. El gobierno denuncia que los manifestantes retuvieron a ambulancias que trasladaban pacientes con emergencias médicas. 2 de los detenidos por las protestas en Otavalo son extranjeros que presuntamente estarían vinculados con la organización narcoterrorista del Tren de Aragua. Desde la Tacunga, el presidente Daniel Noboa ratificó la medida de redistribuir los recursos del subsidio al diésel hacia el sector social y el transporte. El jefe de Estado negó que vaya a retroceder en sus decisiones. En lo internacional, líderes del mundo se reúnen en la cumbre de la ONU en Nueva York para tratar el posible reconocimiento del Estado palestino. En los deportes, Real Madrid es el líder absoluto de la Liga Española. El equipo merengue sumó 18 puntos en 6 partidos. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión estelar de Noticias 7. También síganos en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fernando, buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Ya cuentan con ustedes en sus pantallas con el código QR para que, como siempre, los caneen con su teléfono celular y puedan acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos con la información. Acompáñanos. 2 de los detenidos por las protestas en Otavalo son extranjeros que se investigan sus supuestos vínculos con la organización narcoterrorista del Tren de Aragua. Las autoridades consideran que es sospechoso que personas de otros países participen en las manifestaciones y además hayan presuntamente también participado en el ataque con bengalas, helicópteros y instalaciones policiales. Casi medio centenar de manifestantes fueron detenidos por cometer presuntos actos terroristas en las provincias de Cotopaxi e Imbabura. En Otavalo, la policía capturó a 2 extranjeros supuestamente involucrados. Ahora vemos hasta venezolanos, presuntamente del Tren de Aragua, en protestas, lanzando voladores. En sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa dejó entrever que la organización terrorista podría hasta financiar a las movilizaciones, ellos sin contar con que tienen preparación para generar caos. Ayer inclusive trataron de bajarse un helicóptero de más de 30 millones de dólares, lanzándole voladores a un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Para la ministra de Gobierno hay indicios claros de que los extranjeros no participaron en la protesta por temas sociales. Son gente que llegaron fuertemente armados, que entraron deliberadamente a destruir bienes públicos y a atentar contra la integridad de las personas. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó que serán procesados por terrorismo, porque posiblemente estarían detrás del ataque al cuartel policial de Otavalo. En todo caso, ahorita se encuentran en investigación. Vamos a llegar a determinar qué hacían estas personas de esa nacionalidad extranjera, cuáles eran las funciones, por quiénes fueron contratados, cuál era su misión, por supuesto. A propósito del paro, Reinberg cuestionó que autoridades correístas estén, según sus palabras, avalando los enfrentamientos contra las fuerzas del orden. Mire qué coincidencia, pues el problema lo tenemos en Otavalo, donde tenemos un alcalde y donde tenemos un prefecto que lo que están haciendo es apoyar lo que está sucediendo, destruir sus propias ciudades donde ellos son las autoridades. Para el ministro, la situación es parte de un libreto del cual el líder indígena Leonidas Issa usaría como campaña para promover su imagen de cara a las elecciones seccionales del 2027. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 44 detenidos, muchos con antecedentes penales. Es el saldo del segundo día de violentas protestas protagonizadas por el movimiento indígena. Desde el gobierno se denuncia que los manifestantes retuvieron ambulancias que transportaban a pacientes que requerían atención médica inmediata. La Panamericana Norte en el sector de Tabacundo se convirtió en el epicentro en el segundo día de movilizaciones. Alrededor de 200 manifestantes incendiaron llantas y escombros para cerrar la vía.
Personal de la policía y Fuerzas Armadas acudieron al lugar para despejarla. Sin embargo, fueron recibidos a palos y piedras. Nosotros primero hemos verbalizado con estas personas, pero como ustedes pudieron percatarse, tienen una actitud hostil y violenta. Tras enfrentarse con las fuerzas del orden, muchos manifestantes huyeron del lugar. Sin embargo, se logró la captura de varios. Sí, justamente hicimos uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Tuvimos que utilizar material no letal, en este caso el agente químico, para reprimir a los manifestantes, los cuales huyeron a los alrededores de las vías. Sí, hemos podido identificar, hay algunos detenidos, son 3 específicamente, que se les ha encontrado presuntamente con artefactos explosivos. Según el Ministerio del Interior, durante los 2 días de protestas existen 44 detenidos, todos con antecedentes penales, de los cuales 4 fueron excarcelados, 11 recibieron medidas sustitutivas, 2 cumplen prisión preventiva, 5 ya tuvieron su respectiva audiencia y 22 están a la espera de la audiencia de flagrancia. Ya en horas de la tarde, estudiantes de la Universidad Central bloquearon la avenida América en Quito. Personal motorizado de la Policía Nacional acudió para despejar la vía. Sin embargo, los manifestantes no quisieron desalojar el lugar. La vicepresidencia de la República además denunció que un grupo de manifestantes en la provincia de Imbabura impidieron la circulación de 2 ambulancias. En una de ellas se transportaba a una persona que debía someterse con urgencia a una intervención quirúrgica y en la otra se trasladaba a un paciente que necesitaba una diálisis. Edison Saavedra, Noticias 7. Este martes en las provincias de Imbabura, Bolívar, Los Ríos, Guayas y Pichincha se registraron cierres de vías por manifestaciones que se oponen a las medidas adoptadas en el contexto de la decisión del Ejecutivo de realizar una redistribución de los recursos por el precio del galón del diésel. En Imbabura, la policía y las Fuerzas Armadas registraron bloqueos en los ejes viales Otavalo-Quiroga, Otavalo-Tuntaqui, Otavalo-Cotacachi y Chaltura-San Roque. En Bolívar, la vía Guaranda-Gallo-Rumi en el sector La Herrería fue cerrada durante algunas horas. Al momento se encuentra ya desbloqueada. En la provincia de Los Ríos, manifestantes del Seguro Social Campesino cerraron la vía Babahoyo-Montalvo y en Guayas hubo bloqueos y quema de llantas en la avenida Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. En Pichincha, en cambio, hubo cierres en la Y de Tabacundo en el eje vial Cayambe-Otavalo. En Quito, durante la tarde de este martes, hubo protestas en las inmediaciones de la Universidad Central. Las calles aledañas a la Asamblea Nacional fueron cercadas por temas de seguridad. Ya están parados, vean. 6 distritos educativos de los 140 que integran la Red Nacional de Educación se acogieron a la modalidad a distancia por la situación que se registra en algunas provincias del país. La medida aplica desde el lunes, según informó el Ministerio de Educación, y se mantendrá así hasta próximo aviso. Esto con el fin de no suspender la jornada educativa. Los cantones con teleeducación son Ibarra, Pimampiro, Urcuquí, Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi, Orellana, Loreto, Cayambe, Pedro Moncayo y Latacunga. En el resto del país, las clases son presenciales. Desde la sede temporal del gobierno, Latacunga, el presidente Daniel Noboa ratificó la decisión de redistribuir los recursos del subsidio del diésel hacia el sector social y del transporte. El jefe de Estado negó que vaya a retroceder como sus predecesores cuando intentaron aplicar la misma medida económica. La redistribución de recursos se mantiene y el subsidio del diésel no volverá. Así lo anunció el presidente Daniel Noboa este martes en Latacunga. Nosotros no retrocedemos, como ocurrió en el 2019, como ocurrió en el año 2022. Nosotros debemos demostrar fuerza y no podemos retroceder, porque retroceder significa no poderle dar estos beneficios a ustedes. El primer mandatario dijo que con no retroceder se refiere a que los 1.100 millones de dólares que eran destinados para el subsidio ahora serán compensaciones para financiar incentivos económicos para la población vulnerable. Retroceder significa no poder entregar bonos raíces a 100.000 agricultores, bonos de $1.000 que le arreglan la vida, le arreglan el flujo a muchos agricultores pequeños. Además, la tesis gubernamental es que el diésel era desviado por mafias y contrabandistas que se aprovechaban del bajo valor en nuestro mercado interno. Pero la decisión ha sido cuestionada por la CONAIE, que convocó a un paro nacional que aún no finaliza.
Sin embargo, desde la Tacunga, sede temporal del Ejecutivo, el presidente señaló que tampoco se irá. Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir. Yo aquí me quedo y yo aquí voy a estar luchando todos los días por cada uno de ustedes. Y en su intervención aprovechó para enviarle un mensaje a sus opositores. Y ahora, todos esos conchudos que fallaron quieren contarnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas, cuando ya les ganamos 2 veces. Las protestas efectuadas en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso los obligaron a devolver el subsidio. La actual administración menciona que la diferencia con sus predecesores es que existe un plan para que esos recursos compensen económicamente también al sector del transporte y así no se encarezcan los precios. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el Ministerio de Transporte realizó ajustes en el valor de las compensaciones a transportistas, ya donde existen más de 13.000 conductores inscritos. El gobierno ya ha pagado $10 millones para este programa. A la fecha, más de 13.000 transportistas ya se han inscrito para recibir la compensación ofrecida por el gobierno, tras la decisión de redistribuir los recursos destinados al subsidio al diésel. Para el pago de estos beneficios ya se ha desembolsado más de $10 millones, pero ahora se definen los valores exactos a recibir. Y para el transporte urbano se consideran valores que oscilan entre los $400 y $700 mensuales. Además, se hizo una modificación en los pagos para intra e interprovincial, donde se tomó en cuenta los kilómetros recorridos. Con el transporte intraprovincial se ha fijado un valor de $1.000 mensuales, el interprovincial se ha fijado un valor de $1.800 mensuales, que están en plena vigencia. El registro se puede realizar en línea a través de la página web www.registro.mtop.gov.es o en los puntos físicos habilitados. Por otro lado, también se modificó los valores en el Plan Nuevo Transporte, que permitirá a los conductores adquirir nuevas unidades. Es que con ese bono que él tiene puede tener una entrada para un nuevo vehículo y también tiene el financiamiento con un dígito de 9% y 7 años plazo con Ban Ecuador. Ese es el esquema general del Plan Nuevo Transporte. Parte del programa también implica que los transportistas que ya no quieran seguir en su actividad puedan entregar su vehículo y acceder a un préstamo para otro tipo de negocio. El ministro Roberto Luque ratificó que el pasaje de transporte no subirá, pues todas las acciones gubernamentales tienen ese objetivo. También se trabajará en un sistema de compensación para el transporte pesado, como volquetas y camiones. Edison Saavedra, Noticias 7. El gobierno anunció la entrega de 55.000 bonos de desarrollo humano como parte del programa de justicia social. Francis León con más detalles. La redistribución del subsidio del diésel también establece el incremento del número de familias que reciben el bono de desarrollo humano. En total, son 55.000 bonos que serán entregados a sectores vulnerables del país. La fecha de inicio del registro será el 1 de octubre y de forma progresiva hasta llegar a las 55.000 familias. Recordemos que actualmente el bono es de $55 mensuales. A mayo de este año existen 613.000 beneficiarios. Recuerde que luego de la inscripción para el bono de desarrollo humano, el proceso continúa con una visita domiciliaria. Y el bono de desarrollo humano es parte de un programa social que deriva de la redistribución de recursos económicos tras la eliminación del subsidio al diésel. ¿Cómo acceder a este bono? Se lo contamos acá. La redistribución de los $1.100 millones que el Estado se ahorra tras poner fin al subsidio del diésel, una parte llegará a 55.000 nuevos hogares ecuatorianos mediante el bono de desarrollo humano en este 2025, de acuerdo con el ministro Harold Burbano. Empezamos este año ya con la liberación de los recursos del subsidio al diésel con 55.000 familias. Esperamos que de ser nuestra proyección adecuada, como lo es, en los próximos años se reinserten 50.000 familias
Este bono consiste en la entrega de $55 cada mes a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Pero ¿cómo se accede a este beneficio? Primero, usted debe estar inscrito en el Registro Social del Estado. Para inscribirse debe acudir a las ventanillas habilitadas en las oficinas de atención del Ministerio de Desarrollo Humano, antes llamado MIES, o también puede acudir a ventanillas habilitadas en las gobernaciones provinciales. Además, está habilitada una ventanilla virtual en la página de la unidad del Registro Social. Preguntar con su cédula de ciudadanía nada más si es que se encuentra o no registrado. Si no está registrado, ese momento se realiza la encuesta, el levantamiento y el registro. Los funcionarios del ministerio visitarán el domicilio para hacer una evaluación de la situación de pobreza. Los ingresos económicos no son el único apartado que el Estado analiza. Quienes accedan al bono deben cumplir una calificación menor a 30/100. No se debe estar afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y quienes sean parte de pueblos y nacionalidades indígenas tendrán prioridad de acceso a este beneficio. La ampliación del bono de desarrollo humano regirá desde el próximo 1 de octubre. Anaís Estrada, Noticias 7. Tu voz cuenta. Soy beneficiaria del bono solidario, ya estoy recibiendo durante 6 meses, me han dado cumplidamente a mi cuenta, siempre está disponible el dinero. Recibo el bono, estoy muy contenta por mis hijos porque ellos pues, tienen un techo, tienen comida, tienen sus estudios. Durante un operativo de control de precios y peso en piradoras de arroz de las provincias del Guayas y Los Ríos, el Ministerio de Agricultura clausuró a 7 establecimientos por no contar con permisos de funcionamiento, entre otras irregularidades. Las autoridades realizaron las inspecciones para constatar que se pague el valor mínimo de sustentación del grano largo, que está fijado en $36 para el saco de 205 libras y $34 para el de arroz de cáscara de grano corto. Algunas de las piladoras no exponían sus tablas de precios, otras, en cambio, incumplían normas sanitarias. En Babahoyo, en una de ellas se hallaron restos de excremento, basura y animales dentro del área de procesamiento, por lo que se procedió a su clausura inmediata. El Consejo Nacional Electoral convocó oficialmente el referéndum 2025 para el próximo 16 de noviembre. Todos los ecuatorianos deberán pronunciarse si están de acuerdo o no con la instalación de bases militares extranjeras y sobre eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos. Según el CNE, los resultados se conocerán el 5 de enero del 2026, aunque dicen que podría conocerse un poco antes. En 55 días, 13 millones de ecuatorianos deberán ir a las urnas para contestar sí o no a 2 preguntas. La primera: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras? Y la segunda: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas? Según el calendario electoral, del 23 al 27 de septiembre será la inscripción de organizaciones políticas para hacer campaña. El 7 de octubre se seleccionarán a los miembros de las juntas receptoras del voto, mientras que el 31 de octubre se realizará un consejo consultivo para recibir propuestas de parte de organizaciones políticas. Su opinión, sus recomendaciones para efectos de mejorar nuestro desarrollo y puedan mejorar todavía la confianza en cuanto a que el resultado a reflejar lo que ha sido la voluntad popular. Las organizaciones debidamente inscritas podrán hacer campaña a favor del sí o a favor del no del 1 al 13 de noviembre. Del 14 al 16 de noviembre rige el silencio electoral. El 13 de noviembre iniciarán las votaciones con el sufragio para privados de libertad, mientras que el 14 de noviembre lo ejercerán los adultos mayores y personas con discapacidad en el voto en casa. Aquí se utilizará el registro de los últimos comicios. Ya el periodo de inscripción no está abierto, ya se cerró
ya no existe la posibilidad de incluir más personas. El 16 de noviembre votarán 13.4 millones de ecuatorianos y los resultados se conocerán el 5 de enero del 2026. Según el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, si la Corte Constitucional aprueba la pregunta de la Asamblea Constituyente hasta la primera semana de noviembre, se podría incluir en la papeleta. A partir de esa fecha ya sería imposible, ya tendríamos que hacer un cambio de programación y posiblemente escoger una fecha diferente. Tal y como sucedió en las últimas elecciones, se prohíbe tomar una foto a la papeleta con el fin de evitar extorsiones de parte de grupos de delincuencia organizada. Edison Saavedra, Noticias 7. Desde 1830 hasta la fecha en Ecuador ha sido reformada la Constitución en su globalidad por 20 ocasiones. La última aprobada en Montecristi en el 2008 podría tener los días contados si los ciudadanos dan luz verde al desarrollo de una nueva Asamblea Constituyente en el 2026. La primera Constitución de la República tuvo lugar en Riobamba en 1830 durante el mandato de Juan José Flores. Esa normativa simbolizó el nacimiento de Ecuador como república independiente tras la separación de la Gran Colombia. Desde aquel año hasta el 2008, la actividad jurídica, política y económica del país ha sido normada por una Carta Magna que ha sido reformada en 20 veces. La última fue vía Asamblea Constituyente desarrollada en Montecristi, Manabí, entre los años 2007 y 2008. Que tuvo una visión del socialismo del siglo XXI, especialmente en lo económico, tiene que cambiar especialmente el tema económico que está previsto ahí. Por ejemplo, quitar esta absurda prohibición de que haya solo inversiones por excepción en sectores estratégicos, en fin. Si es decisión de los ecuatorianos, en el 2026 Ecuador podría tener su Constitución número 21. Desde el fragor de la política diaria, se concibe que el problema no pasa por nuevas constituciones, sino por la forma de su aplicación y ejecución. La Constitución del 98 no solucionó nada, no era una constitución entre comillas correísta. En el gobierno de García Moreno, la Constitución fue reformada en 2 ocasiones, en los años 1861 y 1869. Con el presidente José María Velasco Ibarra, la Carta Fundamental sufrió igualmente 2 cambios, en 1944 y año seguido, en 1945. Desde 1830 hasta la actualidad, la Constitución ha sido replanteada solo por 2 ocasiones en ciudades de la costa, Guayaquil en 1952 y en Montecristi 2008. Pero ¿cuál es la contraparte de una Asamblea Constituyente? El riesgo, pues, la incertidumbre. Nadie va a querer invertir en el Ecuador hasta que las reglas no están claras. El resto ha tenido como sedes de las reformas las ciudades de Ambato, Riobamba, Quito y Cuenca. Javier Ceballos, Noticias 7. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa, pero regresamos con mucha más información, Meche. Así es, Fer, amigos televidentes, les contamos que en octubre inicia la evaluación a los servidores públicos. Regresamos con eso. Regresamos con más información y el proyecto de ley para el fortalecimiento crediticio tendrá su segundo debate en el hemiciclo legislativo este día viernes. El Partido Social Cristiano y una fracción de Pachacutic no darán su voto por considerar que la norma atenta contra la salud financiera de la seguridad social. El oficialismo y aliados tienen claro el panorama. No dudan de que el proyecto de ley para el fortalecimiento crediticio tiene como meta lograr que el IES y el BIES tengan herramientas económicas que generen recursos para mejorar las prestaciones para sus asegurados y afiliados. Son temas técnicos en cuanto a lo financiero que no tienen como trasfondo privatizar los servicios de la seguridad social, afirman. Ustedes saben que los fideicomisos inmobiliarios que maneja el BIES son alrededor de 13 y los 13 están abandonados por todo el país. Hay más de 110 millones de dólares que se les mintió en su momento a los afiliados, a los jubilados, y se les decía que se les vendieron básicamente pajaritos en el aire diciendo que esos proyectos iban a ser soluciones de viviendas, y la realidad es que están abandonados. La idea es que el BIES tenga las herramientas suficientes para poder o liquidarlos o reactivarlos. No se puede privatizar según el artículo 327 de la Constitución. Es extremadamente claro el blindaje. Lo que se busca es que la cartera vencida se pueda vender para obtener liquidez inmediata y con esa liquidez poder proponer, como por ejemplo operaciones RIPO en el mercado internacional. Quienes no están seguros de eso son los sectores políticos de minoría, cuyos votos cuentan y son decisivos para aprobar leyes.
A los legisladores del Partido Social Cristiano no se les quita de la cabeza la idea de que esta propuesta de norma está diseñada para que los gobiernos de turno usen al IES como caja chica para financiar el presupuesto del Estado, por ejemplo. Para cubrir el déficit que tiene en el presupuesto general del Estado. Es que esto que lo estoy diciendo no es especulación, eso es lo que se aprobó en el presupuesto general del Estado. Una parte de Pachacutic está en contra de apoyar este proyecto legal, por este mismo concepto que maneja el socialcristianismo. Condicionan su voto. Hoy por hoy hemos dicho que no podemos dar paso a normativas que puedan debilitar los derechos constitucionales. La propuesta de ley para el fortalecimiento crediticio debe tener el respaldo de 77 asambleístas como mínimo para ser aprobada. Javier Ceballos, Noticias 7. En La Tacuca, el gobierno nacional anunció que por primera vez los afiliados al Seguro Social Campesino recibirán la pensión de Montepío correspondiente a un valor mensual que se entrega a los familiares de un usuario fallecido. En total serán 14,000 familias beneficiadas, en su mayoría mujeres viudas. Para este rubro están contempladas una inversión de $9 millones. En sus intervenciones, las autoridades agregaron otras medidas que se tomarán en favor de los afiliados del Seguro Social Campesino. Escuchemos. Por primera vez en la historia, las viudas, los viudos y los huérfanos del Seguro Social Campesino van a recibir lo que por justicia siempre les ha correspondido. El derecho al Montepío, que estuvo en la ley, pero nadie lo cumplió. Desde el día de hoy se pagará mes a mes a todas las familias campesinas. Estamos garantizando el abastecimiento de medicinas en los 659 centros de salud del Seguro Social Campesino, la repotenciación de 80 de ellos hasta fin de año y el fortalecimiento de las bioferias campesinas. Y en octubre inicia la evaluación de servidores públicos de 79 instituciones de la función ejecutiva, esto como parte de un programa piloto que no tendrá sanciones. La evaluación real arrancará en enero de 2026 y se realizará cada 6 meses. En una semana, más de 58.400 funcionarios de 79 instituciones de la función ejecutiva se someterán a una evaluación obligatoria, como dicta la Ley de Integridad Pública. Se va a evaluar toda la operatividad que ellos han realizado en el año 2025. Este plan piloto tiene la finalidad de ser un ensayo para entenderlo y para poderlo aplicar de manera ya correcta en el año 2026. En este proceso, además del desempeño de cada trabajador, también se tomará en cuenta la opinión de la ciudadanía. A los que tienen el trato directo se les consulta cómo se sienten en el proceso de atención ciudadana, y a los que tienen también internamente, a los que uno no los ve, pero que realizan trámites, también se les pregunta a las personas que acuden a ese tipo de servicios. El plan piloto no tendrá sanciones, sin embargo sí habrá calificaciones que van desde el 100% como excelente hasta menos del 60% como insatisfactorio, que implica un sumario administrativo en donde el trabajador podría presentar sus elementos de descargo. Y si el servidor público obtiene la nota de insuficiente, sabe dónde puede mejorar su rendimiento y dónde falló en el cumplimiento de sus funciones. La nota que se obtenga en el caso de ser insuficiente no se dará considerada para la evaluación del próximo año, del año 2026. La evaluación real con posibles sanciones se iniciará a partir del 2026 y se realizará cada 6 meses. Los primeros resultados se presentarán en junio, mientras que los resultados del segundo proceso serán presentados en diciembre. Edison Saavedra, Noticias 7. El viceministro de Defensa Roberto Quintero recibió la visita del almirante Alvin Halsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, quien visita el país para sostener reuniones de alto nivel y establecer alianzas estratégicas. La autoridad militar estadounidense se reunió además con el alto mando militar, donde se abordaron temas de información estratégica en seguridad y defensa. Estados Unidos donó a la FAE un radar tridimensional TPS-43 valorado en $12 millones que reforzará el control del espacio aéreo. Los Estados Unidos de América y el Comando Sur estamos hombro a hombro con nuestros socios ecuatorianos, listos para apoyar y asistir. Juntos superaremos estas amenazas. Hoy es un placer para mí presentar al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana el radar de defensa aérea TPS-43.
valorado en aproximadamente $12 millones. Este radar será desplegado en la región del Cóndor, cerca de la frontera ecuatoriana con Colombia. En esta ocasión celebramos la entrega del radar tridimensional TPS-43 como una donación del programa de cooperación para la construcción de capacidades en el marco del proyecto denominado Fortalecimiento del Control del Espacio Aéreo. Este radar modernizado representa un hito en nuestras capacidades operativas. Y la Secretaría de Gestión de Riesgo ya planifica un simulacro en 4 provincias, esto para actuar en el caso de una posible erupción del volcán Cotopaxi. Sin embargo, se especificó que no hay alertas de momento que decreten que su actividad eruptiva esté en alza. Que a partir de 2 semanas más o menos antes digamos, el evento, pues obviamente se activan las alarmas del volcán Cotopaxi y los territorios participantes o las zonas de influencias del volcán son 37 parroquias y cantones, 4 provincias. Las provincias son Cotopaxi, Napo, Tungurahua y Pichincha. Algunos medios que han replicado los riesgos del volcán Cotopaxi, y es verdad, existen riesgos. Vivimos un riesgo latente del volcán Cotopaxi, pero en este momento el volcán Cotopaxi se encuentra en una actividad baja, de hecho. En agosto sí estuvo un incremento producto del sismo que hubo en esta zona del país, pero ya en este momento se encuentra en niveles bajos. Si usted necesita renovar u obtener el pasaporte, puede acercarse a las agencias del Registro Civil sin ningún turno. La entidad desarrolla jornadas de emisión del documento de viaje hasta el viernes 26 de septiembre. En la siguiente nota les contamos más detalles. En las 27 agencias del Registro Civil del Ecuador en 23 provincias, usted puede acudir para obtener o renovar su pasaporte. No necesita un turno para ser atendido. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, es decir, hasta las 5 de la tarde, en nuestras 27 agencias a nivel nacional. Solo en Guayaquil, Quito y Cuenca, el mismo día se van a llevar el pasaporte. En otras ciudades del país, el plazo máximo de la entrega del documento de viaje es de hasta 8 días laborales. Así lo confirmó el director general del Registro Civil, Otón Rivadeneira. Jornadas de emisión de pasaportes sin turno se realizan desde el lunes 22 de septiembre y se extenderán hasta el viernes 26 de septiembre. Todo aquel ciudadano, primero que ya haya tenido un pago realizado anteriormente, pero que no pudo conseguir turno, puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas para que pueda obtener el servicio. Recuerde entregar el formulario de constancia de documentos extraviados del Consejo de la Judicatura en caso de pérdida o robo del pasaporte. En caso de renovación, debe presentar el comprobante de pago equivalente a $90, la cédula de identidad y el documento anterior. Y también aquellas personas que por algún motivo tenían un viaje emergente o solicitaban de un turno emergente por temas de educación, estudios, médicos, no es necesario que traigan toda la documentación. Rivadeneira además indicó que quienes tengan citas programadas después del viernes 26 de septiembre también pueden acercarse esta semana para adelantar el trámite. En menos de 20 minutos ya tenía mi pasaporte y fue muy rápido, la verdad. Esta atención sin turno es exclusiva para pasaportes. Los demás servicios se mantienen bajo el esquema habitual. Por ejemplo, la emisión de cédulas sigue atendiéndose previo agendamiento en la agencia virtual. Anaís Estrada, Noticias 7. Y atención amigos, porque desde hoy resolveremos una serie de preguntas que ustedes nos han hecho sobre la cotidianidad en China y comenzamos con los medios de transporte. ¿Cuál es el más común en tu ciudad y en el gigante asiático? Valeria Heredia nos cuenta muchos más detalles. En Beijing, la bicicleta se ha convertido en parte esencial de la vida de chinos y turistas, ya que es una alternativa amigable con el medio ambiente, fácil de usar y muy rápida. Para usarlas, debes tener tu cuenta en las plataformas digitales de pago chinas, Alipay, WeChat o Meituan, y escanear el código QR. El costo inicial es de 21 centavos y aumenta dependiendo de la distancia. También hay paquetes mensuales que varían entre $2 y $3.
En China hay más de 20 millones de bicicletas que circulan por carriles exclusivos, los cuales son compartidos por los famosos scooters que ya están presentes aquí en la ciudad. Y se han preguntado qué tipo de ritmos musicales son los favoritos de las personas en China. Valeria Heredia nos cuenta más. En China se baila salsa, bachata o kizomba. La salsa es uno de los ritmos que más atraen a los chinos. En Beijing hay restaurantes y bares donde las personas se reúnen para practicar sus mejores pasos de baile. También hay academias que enseñan géneros musicales latinos como una forma de ejercicio o relajación tras largas jornadas de trabajo. Ya nos estamos preparando para entrar a la pista de baile. Acá es muy común que las personas usen este tipo de zapatos para bailar los ritmos tropicales como la salsa. Conocidas canciones como la Macarena se bailan en la pista de baile, solos o acompañados. Por menos de $10, ciudadanos chinos y extranjeros se divierten en este pedacito de Latinoamérica en Beijing. Bueno, la salsa le gusta también a Fernando Estrada. Lo pueden ver todos los días en Fanático ahí cuando le ponen salsa. Los viernes en Fanático son de salsa. De lunes a jueves es rock. Para mí, ¿no? Para señorita Vasco son otro tipo de ritmos. Bueno, sí, pero como pone la música para ti, entonces ahí ya está claro quién pone el ritmo. Hay que hacerle. Bueno, y cuando regresemos, Meche, te voy a contar algo que te va a gustar mucho. Información deportiva. Vamos a hablar del Real Madrid, que Meche es hincha, al igual que yo del Real Madrid, somos seguidores del cuadro merengue. Bueno, el Madrid ganó hoy con holgura en su visita a Levante, 4-1. Revisaremos los detalles y mucho más que tenemos para ustedes. Quédese con nosotros.